Enfoque histórico. Semillero Consultando Historia Empresarial, COE. Adriana Marcela Vera, estudiante del programa de Administración de Empresas, hace la intervención. Y noveno, conclusión del evento. Iniciamos. Primero, apertura a cargo del decano Álvaro Parada Carvajal. Muy buenos días. Esto es de los momentos que en la vida uno encuentra lo suficientemente gratificantes como para considerar que lo que hoy vamos a tratar es como cuando uno habla con mucho cariño y nostalgia de lo que ha sido su familia. Eso es lo que es la molinera de Herrán para nosotros, los pamploneses, que nos preguntamos con curiosidad qué sucedió, cuándo, en qué momento se perdió Colombia, decía Echeverrio Lózaga, y nosotros decimos cuándo, en qué momento se perdió Pamplona. En mi juventud, en mi niñez, perdón, la juventud no la recuerdo, en mi niñez yo observaba, y hay una especie como de pájaro allá, al lado de, frente al colegio provincial, eso era Bavaria. Y a las 12 en punto sonaba, eso era un grito estridente, hasta las 6 de la tarde igualmente, advirtiendo que era el término de la jornada y constituía para nosotros los pamploneses de la época la forma de medir y regular el tiempo. La molinera de Herrán es otro símbolo. Constituyó durante mucho tiempo la actividad productiva de Pamplona junto con otras series de industrias. En el campo, por ejemplo, de las bebidas gaseosas, nosotros no teníamos necesidad de comprarla, simplemente cargábamos una cotuma en el morral, llegábamos allá, la pasábamos entre las rejas, nos la llenaban de gaseosa y eso era el ambiente, esa era la familia, eso era lo que se vivía y se disfrutaba. Yo agradezco al doctor Silvano Pavón su presencia, en primer lugar. El doctor Silvano es historiador de profesión, su trayectoria, su espacio logrado en todo lo que constituye los antecedentes de nuestra región, y la autoridad que nos acompaña hoy para que tengamos de primera mano una información muy interesante que nos hará también vivir con nostalgia pues, todo este pasado. La doctora, la compañera Clarita Valero, ella a veces dice uno, no importa dónde se nace, sino dónde se vive, dice la canción. Clarita, pues todo el tiempo dedicada a una cuestión donde su espíritu era la historia. Ahora es la presidenta de la Academia de Historia de Pamplona. Y muy interesante cuando encuentra uno los resultados de todo lo que ha sido su dedicación en estos segundos momentos de su vida. Los profesores, Juan Manuel, el señor arquitecto, director del Departamento de Arquitectura, señores estudiantes, personalidades de la comunidad, miremoslo, disfrutémoslo. Es un momento que constituye, y con la presencia de este semillero de estudiantes, que van a tener que replicar esto en sus lugares de origen. Llegar y decir, si en Pamplona se hizo esto tan bonito, ¿no? que pudo haberse hecho o no hacerse, simplemente se hizo, y si se hizo se tiene que resaltar y entender que si no sabemos nuestro origen y no sabemos de dónde venimos, difícilmente podremos proyectar a dónde conduce. Yo tengo, mi memoria es muy frágil, ¿no? Y a esta edad todavía más. Esto fue unas palabras de grado que yo hice, pero voy a resaltar un solo aspecto. Dice, el tiempo ahora es más corto y el espacio es más pequeño. Lo uno se denomina aceleración de la historia, lo otro es la aldea global. Son las dimensiones tanto objetivas como subjetivas de la nueva sociedad, la sociedad del conocimiento. Estamos inmersos en ella sin saberlo, sin pedirlo, sin advertirlo. Y todo lo que gira en torno a eso, todo lo que se ha acelerado, todo el proceso que lleva, se lleva, es casi como ir ignorando, pero debemos recuperar. Ese es el momento que nos llama. Yo quiero resaltar y agradecer la presencia y sé que hay de la comunidad muchas personas que tienen unos conocimientos interesantes, cada uno a su forma, que vamos a socializar.
va a ser más que todo un conversatorio, no va a ser todo un proceso tan riguroso de una conferencia. Queremos que haya participación, que haya inquietud, que haya preguntas, que podemos estar presentes tanto no físicamente, sino con toda la inquietud y la curiosidad que merece este pequeño acto, esta pequeña reunión. De manera que, como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, reconociendo lo que es el campo específico del conocimiento de nuestros programas, el esfuerzo de la profesora Mariluz, la profesora Laura, los demás profesores, es decir, miren, nosotros nos acusan y nos cuestionan que la facultad no hace investigación. Yo hubiera querido ser médico, listo, ya hubiéramos descubierto el cáncer, bueno, el cáncer ya se conoce la cura, pero como esto es un campo social, y en el campo social uno de los aspectos comunes es la especulación. Uno a veces teme especular, pero es que la especulación no es negativa, la especulación es advertir que no todo lo que nos dicen pueda ser cierto. Nos da temor profundizar, nos da temor investigar, pero hay un trabajo muy interesante que sea la oportunidad de resaltar. La mayoría de los estudiantes son del programa de los programas de la facultad. La dedicación, el trabajo y el compromiso de los docentes de la facultad en este proceso está siendo más práctico que teórico. Solo tenemos un pequeño inconveniente: no escribimos. Y el que no escribe, pues puede decir muchas cosas, pero el que no escribe es como si no supiera. Y si nosotros hacemos ese esfuerzo, ese sacrificio, o nos comprometemos a crear esa cultura, podemos encontrar que el resultado nos sorprenderá a propios y extraños, y que sea en procura de conjugar el esfuerzo y la política de la dirección, la alta dirección de la universidad, que sea la investigación el eje principal de desarrollo de la universidad. Es hacia lo que apunta también la reforma de la educación, el reconocimiento y la exigencia a que haya investigación. Nosotros podemos hacer investigación, que sea el progreso en esa acción y en ese deseo que tenemos de generar esta cultura, y que tengamos unos resultados, repito, que nos sorprendan a propios y extraños. Bienvenido, profesor Silvano, Clarita, señores de la comunidad, estudiantes, que haremos de este un evento que sea el comienzo y ojalá podamos dejarlo cifrado en la historia de la facultad. Bienvenidos y muchas gracias. Segundo, documental Molinera de RAN, una mirada al pasado. Producido y realizado por las estudiantes de Comunicación Social Diana Rojas, Diana Niño y Caterina Llanes. Que la parte económica está supeditada al desarrollo de la siembra del trigo, del procesamiento de la harina y del pan. Molineros. Durante su funcionamiento, la compañía molinera recibió diferentes condecoraciones, como la Exposición Agrícola, Pecuaria y Ganadera de Pamplona, por la excelente calidad de los productos. Pamplona producía mucha harina. Créditos blancos y donaciones. El subsidio de trigo importado por Estados Unidos afectó la producción del cereal, ya que para los agricultores era más rentable cultivar tabaco en lugar de trigo. Por último, el molino lo acabaron siempre porque no sembraban trigo, sino sembraban era el tabaco. La Universidad Industrial de Santander tiene estudios de Maestría Internacional de Historia, es además docente universitario, investigador de la historia del patrimonio regional, dedicado a la recuperación de fuentes documentales. Tiene diversas publicaciones entre libros y revistas. Es además formador de maestros e investigación educativa y pedagógica. Actualmente docente del Seminario Mayor, asesor del Colegio Provincial y el Gobierno. Buenos días para todos. Primero, pues muy complacido por estar en Pamplona, en mi pueblo natal, mi ciudad natal, entrañable, por estar en esta casa. Aquí inicié mis estudios hace muchos años.
hecho, yo soy bachiller del Colegio CEMU, de la Universidad de Pamplona. Y muy agradecido con el señor decano, la profesora, que me han invitado a compartir con ustedes este momento tan especial que tiene el trabajo académico. Mi oficio es el del historiador. En palabras de Mark Bloch, el oficio del historiador. Eso es, amén de muchas cosas que hago, esa es como el pilar de mis condiciones de existencia. Y de pronto voy a atender las palabras del señor decano para compartir con ustedes un poco eso. Muy complacido de compartir escenario con los profesores, con María Clara, con los amigos queridos y leales. Entonces vamos a estar un poco en esa tónica. El señor decano me dice que haga como el paseo que debe hacerse para todo contexto histórico, de todo problema del pasado. Si nos convoca la Molinera de Herrán como una de las empresas, de las compañías más significativas para la cultura, para la población, para la historia de la ciudad de Pamplona y su territorio, entonces, y su objeto de trabajo era el trigo, la cultura del trigo, la cultura del pan, entonces hagámosle un contexto histórico a esa cultura del trigo y a esa cultura del pan. Ustedes prepararon en la orientación del foro, o me dan la responsabilidad de la orientación del foro, la perspectiva social, tal vez histórico-social, más que social en sí. Entonces vamos a tomarlo en esos términos. Me voltea un poquito lo que traía preparado, pero vamos a ajustarlo. El ingreso de los españoles al actual territorio nororiental colombiano, obedeció a un proyecto trazado desde la ciudad de Tunja en el siglo XVI. Un proyecto que tuvo dificultades durante unos años. La propuesta se hizo en el año 544, hasta que en el año 549 logró ponerse en práctica. Ese proyecto traía como horizonte tomar e incorporar al territorio del nuevo reino, recién constituido el nuevo reino. La audiencia de Santa Fe apenas se iba a constituir en el año 50. Incorporar este nuevo territorio, y lo llamaban Sierras Nevadas los españoles, de Tunja. Pero una vez entran al territorio, ya las Sierras Nevadas no están acá, están más lejos, están en Mérida, Venezuela actual. Pero el territorio sí les da unas perspectivas muy fuertes en materia económica, muy apetecibles por los proyectos de conquista. De tal modo que este valle se elige por las bondades del suelo, las bondades que ofrecía el entorno. Y una vez que esa hueste militar, dirigida por dos capitanes, Fortún Velasco y Pedro de Orzúa, ellos deciden asentar esa hueste y convertirla en un ente civil, en un ente social y público. La hueste de soldados se convierte en ellos en un cabildo. El gobierno de la hueste, o sea, los rangos militares se convierten en rangos civiles. Y ese cabildo es el que se encarga de gobernar un territorio imaginario, porque tiene unas fronteras imaginarias muy grandes, muy extensas, desde el río Chicamocha hasta las estribaciones de la cordillera de Mérida, el sur del lago de Maracaibo y el sector de la cordillera hacia Ocaña, mirando al Magdalena. Entonces, como era un territorio tan grande, pues eran fronteras imaginarias. Ahora, el clima y la fertilidad de la tierra, con la población indígena presente, les daba a ellos la posibilidad de generar empresa en unos términos muy ventajosos. Entonces, si hablamos de historia empresarial, podría plantearse dicha historia empresarial desde los recursos y desde el mismo proyecto fundador de la ciudad de Pamplona.
y constitución de un territorio. Esa fue la primera empresa. De hecho, había que hacerla como tal. Una hueste de españoles tenía que primero conseguir la autorización del rey, que se llamaba una capitulación. Esta era una capitulación derivada de una mayor, hicieron los lugos para entrar al nuevo reino. Una vez que se tenía la autorización, se conseguía financiación. Es decir, como una obra hoy, una vez que se tienen los planos, se tiene el proyecto de conseguir financiación. Y una vez que se consigue financiación, se pagan los insumos, se compran los insumos y se invierte, como si hoy se comprara maquinaria. Pues eso hacían los españoles. Debían primero tener la autorización, tener la legalidad y la legitimidad de la empresa. Segundo, conseguir la financiación. Tercero, comprar los insumos o a llegar socios que aportaran insumos como caballos, armas y demás. Y luego sí salían a hacer la expedición. Total, la mismísima conquista fue una gran empresa. De hecho, esa empresa la estudiamos muy bien para explicar cómo se constituyeron las huestes conquistadoras y cómo se tomaron los territorios y luego cómo se implementaron los procesos productivos en esa empresa. En Pamplona, la Pamplona del siglo XVI hace eso, constituye las empresas. ¿Cuáles fueron entonces los renglones económicos que constituirían el asentamiento y formarían empresas desde esa perspectiva? Número uno, la minería. Era la motivación, pero todo el mundo no se podía dedicar a la minería. Todo el mundo no tendría la oportunidad para las minas. De hecho, la ciudad no empezó como minera, la ciudad empezó encomendando a los indígenas, usufructuando su mano de obra y abriendo empresas agrícolas y ganaderas. O sea, la primera empresa no fue precisamente minera. Las minas se descubrieron un par de años después, en el año 51. Después de que se descubren las minas, ahí sí se empieza con la minería como empresa. Pero la minería como empresa no va a funcionar o no iría a funcionar si no tiene quien la soporte en materia de alimentación, en materia de vituallas, en materia de elementos para mantener las minas, los mineros. Y eso hicieron los pamploneses primeros. Sus empresas mineras, auríferas y argentíferas, en los páramos de Pamplona y en el Río del Oro, fueron sostenidas gracias a otra empresa, la empresa agrícola. Pero la empresa agrícola no podía funcionar si no tenía mano de obra disponible, y esa mano de obra fueron las comunidades indígenas encomendadas. De tal modo que la primera visión económica que se hace como reconstrucción histórica es la constitución y el desarrollo de las primeras empresas que los españoles tienen que hacer. Ahora, los productos. ¿Qué productos van a soportar el trabajo de las minas? Pues el pan. Los españoles comen pan. La cultura europea es la cultura del pan y el vino. Y la cultura prehispánica o indígena es la cultura del maíz y la papa. Entonces, dos culturas se tienen que juntar e intersectar en este territorio. La una intentando sobreponerse con la otra, pero la previa, la preexistente, subsistiendo y llevando a la otra en un nuevo horizonte. De tal modo que encontramos, al historiar minuciosamente los detalles de esas dos culturas y su intersección, encontramos que la cultura del trigo y la cultura del pan, que rápidamente los indígenas fueron puestos a sembrar trigo y cebada. En 1560 ya registra la visita de Cristóbal Bueno, trabajada por Germán Colmenares, que de los 110 pueblos que fueron encomendados en la ciudad de Pamplona, 56 encomiendas en 110 pueblos, en solo 10 años el 56% ya sembraban trigo y cebada. Eso es muy rápido. Ya la cultura del trigo se está sobreponiendo sobre la otra. ¿Y dónde empezó el cultivo de trigo? Aquí en el valle de la ciudad de Pamplona. De hecho, los primeros solares que se repartieron fueron para poner la vivienda del español con sus indígenas de servicio, con sus esclavos seguramente, pero también para sembrar unas matas de maíz y de trigo. De tal modo que el valle rápidamente, todo el valle de Pamplona, donde está asentada la ciudad, se convirtió en sendos trigales y pronto amarilleó de trigo todo el sector. Pero no era suficiente. Inmediatamente pusieron los pueblos de indios a sembrar trigo. Entonces, para poder explicar una reconstrucción pues, objetiva, con fuentes documentales de primera línea, de
primera mano, fuentes primarias, los archivos, porque dicho sea de paso, Pamplona es extraordinaria en materia de archivos, ahí están todos los documentos. Los que no están en Pamplona están en Bogotá y están en España, y ahora en la página web. Entonces hay que hacer una hipótesis de trabajo. Entonces le voy a compartir a los investigadores, jóvenes investigadores empresariales y económicas, cómo todo proyecto de investigación de largo aliento debe tener una gran hipótesis. Cuando yo empecé este relato, yo tuve que empezar sobre una hipótesis de trabajo. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo que los historiadores debimos construir o implementar para hacer toda la reconstrucción del pasado en este territorio? La hipótesis del poblamiento y las categorías jurídicas, o mejor, el poblamiento y sus categorías jurídicas. El territorio de Pamplona es el territorio que puede modelar o servir de modelo, servir de ejemplo para hacer una explicación muy juiciosa de toda la historia de la nación. Porque dicho sea de paso, en economía, cuando uno investiga un proyecto reconstructivo del pasado, es decir, cuando se hace historia económica o historia empresarial, puedes hacer la historia de una empresa o de una villa, de una ciudad, de un villorrio, de un barrio, digamos que de un pueblo. Pero con la historia de ese pueblo, la historia de ese barrio o la historia de esa empresa, por particular o minúscula que sea, con esa usted hace la historia del mundo. Porque el carácter universal en economía es fundamental, insolayable, indespreciable. Es decir, toda historia empresarial, toda historia económica tiene que tener carácter universal. Es decir, esta historia empresarial, esta historia económica rápidamente saca al investigador de la historia matria. Matria, no patria, sino matria. La historia matria es la que se hace en la localidad, la que se hace en el pueblo. La hace María Clara, con mucho amor, con mucha dedicación. Como le dijera nuestro decano, en esta segunda etapa de su vida, ella se dedicó, después de servirle a la universidad tanto tiempo, ahora se hace su trabajo a la sociedad haciendo la historia matria, que es la historia local, que es la historia del pueblo, la historia vinculante, la historia de los afectos. Pero la historia económica tiene que salirse de ahí, porque la historia económica es de carácter universal, son proyectos empresariales, proyectos económicos, son de largo aliento universal. Entonces las dos se complementan para que la una enganche los afectos y la otra haga el discurso económico bajo la teoría económica, bajo la teoría histórica. Hay que trabajar muy de la mano y además hay que llegar a todas las fuentes posibles, todos los actores que se puedan recuperar. Entonces, esa hipótesis de la cual les estoy hablando es la siguiente. La historia de Pamplona, ya dije, es el modelo para explicar toda la del país. Es más, nos lo están copiando en Venezuela porque allá tenían otro modelo, allá hablaban de regiones históricas, entonces ahora les hemos compartido a ellos que hay que hablar de momentos del poblamiento. Ellos hablan de una geohistoria, porque les interesa la geopolítica un poco más que a nosotros. Entonces tienen otras hipótesis de trabajo, estamos compartiendo con ellos como las nuestras, a ver qué sale. ¿Y en qué consiste esta hipótesis? Rápidamente la voy a decir. Los momentos del poblamiento son básicamente 5 o si usted quiere 6. La historia de Pamplona ha circulado, ha devenido en esos 5 o 6 momentos. El primero es el momento de las ciudades fundadas. Pamplona es una ciudad fundada, es la primera ciudad fundada en el territorio, como usted lo sabe. Los jóvenes que vienen de otras regiones deben saber que están en una ciudad, la ciudad de Pamplona de Indias, por cierto, que era el nombre completo en el siglo XVI. El primer nombre que tiene esta ciudad es Pamplona de Indias. Ese momento de las ciudades, ¿qué es lo que hace? Como ya lo comenté, una hueste de españoles toma el territorio, crea una frontera ficticia, pero es decir, una jurisdicción, y a través de unas categorías jurídicas que el Estado maneja, administra ese territorio, administra sus recursos y administra ante todo la mano de obra indígena disponible a través de un modelo que es la encomienda. Es así como se inicia la empresa de los españoles, es así como se inicia la hispanización del territorio,
Con él viene la iglesia, con él viene la doctrina, con él viene todo el proceso de reproducción de España en estas partes. Lo que hace la conquista española es transterrar el modelo español y recrearlo en este territorio con otros insumos existentes, como las comunidades indígenas prehispánicas. Eso pasa en el siglo XVI. Entonces el siglo XVI es el siglo de las ciudades, que crean una jurisdicción, que crean un territorio. Como categoría jurídica, ¿cuál es? La ciudad, el concepto de ciudad, y déjenme decirle, la ciudad, el concepto de ciudad, en términos españoles, no es el casco urbano. Es más, el casco urbano es lo que menos les importó inicialmente. La ciudad se fundó en el año de 1549 y en el año de 1556 todavía no había iglesia. Había una choza de bareque que el ganado entraba de la noche y la tumbaba. En el año 53 tengo un acta que dice que tumbaban la iglesia, el ganado que paseaba de noche por las calles. Que no habían calles, eran pues la traza que se hizo para que la gente más o menos distinguiera los solares, sus solares para sembrar unas matas de maíz, de papa y de trigo. Entonces, lo que menos importaba era el casco urbano. Lo que importaba era una jurisdicción donde las justicias del rey, en este caso los señores del cabildo, administraran todo lo que había dentro de ello. Y en esa administración había un detalle sumamente importante, que era la concesión de tierras. ¿Y cómo es posible montar empresa agrícola? Pues cuando tienes tierra. Si no tienes tierra no puedes tener ninguna empresa. Hay que tener el suelo para montar la empresa. Entonces, los solares se repartieron primero en el casco, en el valle, y luego los solares en todos los sitios donde hubiera población indígena, porque sin indígenas no hay empresa. Por eso no es cierta la leyenda negra que publicaron los franceses con tanto ahínco en su lucha contra los españoles. Y aquí no voy a posar de hispanófilo, sino que como historiador estoy obligado a reconstruir el pasado tal cual, con las fuentes que tengo disponibles. Esa leyenda negra que los españoles vinieron y masacraron a los indígenas, eso no fue cierto. En la vida real no fue cierto. Hubo unos choques de conquista, o sea, la confrontación original, que por supuesto tenía que haberla, y en esa confrontación original es posible que hayan muerto unos cuantos indígenas, pero los españoles no podían venir a matar indígenas porque si mueren los indígenas, entonces no hay mano de obra, no hay empresa. Y les digo de plano, sin indígenas no hay empresa. Entonces no era cierto que los españoles venían a matar indios, no lo podían hacer porque entonces no había con quién hacer empresa. Ellos no trabajaban, tenían que tener mano de obra, y en este caso mano de obra gratuita. Los brazos de los indígenas irían a hacer la empresa. Y así fue como nació la empresa del trigo, con la mano de obra indígena. Después, en Tierra Caliente, la empresa de la caña, la producción de mieles, el ganado mayor, todo lo demás. Y para eso necesitan mano de obra. Bueno, eso pasa en el siglo XVI. Entonces, es posible que finalizando el siglo XVI, 1590, por decir algo ya, la última década, todos los sectores de Pamplona, el sur del departamento norte de Santander, toda la parte de García Rovira, todo el sector de la provincia de Soto, de Santander, que pertenecían a Pamplona, estoy hablando de todo el sector de Málaga, Macaravita, Molagavita, San Andrés, Huaca, todo lo de allá, García Rovira, provincia de Soto en Santander, estoy hablando de Suratá, Charta, Matanza, todo ese sector. Todo ello producía excelentes trigos. ¿Por qué? Porque había mano de obra indígena. Y esos valles fértiles, habitados por comunidades indígenas muy nutridas, encomendadas a los españoles, viabilizaron la producción de trigo. Yo voy a poner rápidamente voy a leerles rápidamente una ficha que tengo de los productores de trigo. Por si les suena algún apellido, qué sé yo. Voy a mencionar los valles productores de trigo. Como estamos haciendo el contexto histórico para la molinera de RAN, entonces hablemos del trigo en los valles de Pamplona en el siglo XVI, en el momento histórico de la ciudad de Pamplona. Cáchira, el valle de Cáchira. ¿Saben dónde es? Claro que sí. Es un pueblo que hoy es de Santander. Está en la ladera occidental de la cordillera que va hacia el río Magdalena. El río Cáchira drena hacia el río Magdalena, hacia el río Magdalena. El encomendero de ese sector era don Pedro Gómez de Orozco y produce trigo y harina con abundancia finalizando el siglo XVI. El valle de Suratá, ¿saben dónde es Suratá? Suratá también es en Santander, pueblo
antiguo pueblo de indios. Allá está don Diego Páez